Entonces, de nuevo, buenas tardes a todos y vamos a continuar con la segunda clase de este cursito de scattering en física de altas energías. Lo último que estábamos viendo, o lo que discutimos la vez pasada fue la función de Green interactuante de n puntos, y entonces básicamente lo que teníamos era esto, ¿no? La función de Green de n puntos. mm, y discutimos un poquito cómo funcionaba. Eh, la definimos simplemente de la siguiente forma. Entonces, g de x1 am, hasta xn, ¿cierto? De n puntos. Y habíamos dicho, bueno, es una expresión que de hecho ya se había deducido en el curso anterior, pero que también está ahí deducida en Peskin. Viene un límite de un tiempo que tiende a infinito, pero en una dirección ligeramente imaginaria, ¿cierto? Este epsilon que está acá tiende a cero. Y acá venían dos objetos, un numerador y un denominador. Lo que teníamos era un valor esperado en un vacío libre. Este vacío es el vacío libre, es decir, eh, es el estado base de un hamiltoniano libre, ¿no? Eh, y aquí venía un operador que llamamos el operador ordenamiento temporal. Y lo que teníamos dentro de este operador ordenamiento temporal, bueno, era un producto de campos. Por ahora voy a poner los mismos campos, pero pueden ser diferentes, ¿cierto? El producto de n campos, acá, están, bueno, evaluados en n puntos diferentes. Eh, pero en principio pueden ser diferentes los campos, no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Pero lo importante es que todos estos campos estaban en el cuadro de interacción. Entonces eran campos libres en el cuadro de interacción, que sabemos muy bien cómo evolucionan en el tiempo y conocemos muy bien su expresión. Y esto venía multiplicado aquí por, por un operador de evolución temporal U, que va desde un menos t mayúscula hasta un t mayúscula, siendo este t un tiempo, que es este tiempo que aparece acá en el límite, ¿no? Entonces este es el operador de evolución temporal, pero en el cuadro de interacción. Y bueno, aquí cerramos, ponemos el cero y ya, ¿no? Entonces, esto venía dividido, y claro, mi pulso cada vez es peor, pero así. Esto venía dividido sobre am, el operador de evolución temporal de menos t a t, ¿sí? Así, ¿listo? Y entonces, bueno, yo les había dicho la clase pasada, pues empezamos aquí de una vez con la definición de función de Green interactuante, ¿sí? Empezamos de una vez ahí. Pero bueno, esta es una expresión que se puede obtener formalmente, que si ustedes miran el curso anterior de scattering de altas energías que yo tengo aquí en YouTube, pues está en los últimos dos videos la deducción. La vez pasada simplemente empezamos a revisar formalmente qué significaba esta U, ¿no? Pero bueno, esto también está explicado en el capítulo 4 de Peskin. La idea hoy es, bueno, tratar de encontrar una manera sistemática de encontrar estas funciones de Green, ¿sí? De calcularlas, de obtenerlas, en términos de cosas que son conocidas. Las cosas que son conocidas son básicamente los campos libres, el vacío libre, todo lo que sea libre es conocido, es decir, uno conoce su expresión. En cambio, todo lo que es interactuante o que implica de alguna forma eh, evolucionar con el hamiltoniano completo, eso sí no se puede evaluar de forma analítica, ¿no? Entonces, lo importante es que cualquier observable físico en la teoría de campos cuánticos se puede calcular en términos de estas funciones de Green de n puntos, de estas que están aquí, estas funciones de Green interactuantes de n puntos, ¿no? Es decir, toda la teoría o cualquier teoría de campo cuántico, la física de esa teoría se construye a partir de estas funciones de Green. Usualmente lo que uno calcula son elementos de matriz S, que más adelante vamos a discutir, la matriz de scattering, pero esos elementos de matriz S se obtienen en términos de estas funciones de Green. Ah, y a partir de los elementos de matriz S, no,
Uno deduce algo que se llama amplitud scattering y de ahí se obtiene anchos de decaimiento, secciones eficaces de producción, observables angulares, etcétera. ¿Sí? Am, las masas de las partículas también se obtienen de estas funciones de Green, es decir, todos los observables físicos que se miden en los experimentos, si uno quiere hacer su predicción teórica, va a tener que pasar siempre por esta función de Green, tal y como está definida aquí. Es decir, lo que nosotros necesitamos es hacer este cálculo, de alguna forma. ¿Cierto? Calcular funciones de Green de un punto, dos puntos, bueno, de 0, 1, 2, 3, n puntos en general. Entonces, este cálculo siempre hay que hacerlo, solo que pues hay que buscar una manera ordenada y sistemática de poder evaluar estas funciones de Green para el caso en donde tenemos n puntos arbitrarios, ¿sí? Y eso es lo que, digamos, vamos a tratar de discutir hoy un poquito. Entonces, de aquí hay varias cosas que son conocidas ya. Digamos que yo las voy repitiendo para que ustedes las recuerden, pero sabemos bien qué son estos phi, ¿cierto? Estos phi, la I es de interacción. Pues conocemos muy bien su representación de Fourier. Entonces son cosas muy conocidas. Es una integral, es una integral un poquito mejor. Es una integral. am, Acá lo escribimos como de 3p, ¿cierto? De 3p sobre 2pi a la 3 viene un 1 sobre raíz cuadrada de 2 veces la energía en el centro de masa, ¿cierto? Y lo importante es que esto es una superposición de modos de Fourier con coeficientes que son operadores creación-aniquilación, ¿no? Entonces, estas ondas planas en 4 dimensiones hacen las veces de modos de Fourier, ¿sí? Esto es como escribir un vector en una representación, en una base vectorial, en este caso sería la base de las posiciones, en términos de vectores en el espacio y los momentos. Entonces, las ondas planas son como vectores unitarios y esto no es más que una expansión, ¿no? Un cambio de base pues del momento, de la base de los momentos lineales a la base de las posiciones, ¿no? Como funcionan las representaciones de Fourier, no es otra cosa más. Y entonces aquí uno tiene una superposición de modos de Fourier, que son estas ondas planas en 4 dimensiones, con coeficientes que son operadores. Entonces, pues yo a veces pongo el gorrito para recordarles que son operadores, pero usualmente uno entiende qué tipo de objeto es por el contexto, ¿no? Estos son los típicos operadores escalera. Este es el de aniquilación y este que viene con la daga es el de creación, ¿cierto? Y entonces tenemos modos que tienen frecuencias positivas y modos que tienen frecuencias negativas, ¿sí? Y esta es la representación de este campo en el cuadro de interacción, en el cuadro de interacción. Entonces, una representación conocida. Es una expresión, bueno, no sé, tal vez un poquito complicada, pero bueno, la idea es que al final uno va a tener que poner estas expresiones dentro de estos valores esperados en el vacío libre y de alguna forma operar, ¿sí? Esa es la idea. Digamos, de eso no nos vamos a salvar. Bueno, conocemos entonces qué son estas fees, no hay ningún problema con esto. Lo que sigue es ver qué son las US, pero nosotros la vez pasada ya empezamos a encontrar una expresión para estas US, ¿sí? Entonces lo que veíamos la clase pasada es que este es el operador de evolución temporal en el cuadro de Dirac, en el cuadro de interacción, y entonces está definido de esta manera. Es primero, este, um, esta traslación temporal, pero con el hamiltoniano libre, ¿cierto? Que es este exponencial complejo, multiplicado por otra traslación temporal, pero con el hamiltoniano completo, ¿sí? Con el hamiltoniano completo. Entonces yo la vez pasada les decía, bueno, si H y H0 conmutan, porque estoy en el sistema de referencia, por ejemplo, del centro de masa, entonces yo puedo operar esto simplemente, escribir esto como menos E a la menos I, H menos H0 por T menos T0. Y H menos H0 sería el término de interacción, el hamiltoniano de interacción, porque aquí tenemos que H es un hamiltoniano libre, conocido, y hay un término que es un término de interacción.
¿cierto? Que el problema que tenemos es que este hamiltoniano de interacción contiene términos no lineales en los campos y entonces complica todas las vainas, ¿no? No es posible realmente evaluar de forma analítica este operador de evolución temporal, mucho menos si aparece dentro de integrales, no se puede evaluar directamente, sino que hay que expandir en series de potencias este resultado para poder de alguna forma usar un método perturbativo que me permita evaluar las integrales que aparecen. ¿Sí? No puedo resolver de manera analítica la ecuación de movimiento para este operador U, que fue lo que vimos la clase, sí, la clase pasada, no la vez pasada. Construimos una ecuación para U, que era una ecuación tipo Schrödinger. Nos dimos cuenta con separación de variables cuál sería una posible solución, pero vimos que la solución requería integrales, ¿cierto? De esta cantidad, que en principio no se pueden resolver de manera analítica cerrada, entonces hay que recurrir a una teoría de perturbaciones. Ahora, la teoría de perturbaciones solo tiene sentido si este término del hamiltoniano de interacción viene acompañado, ¿cierto? Los términos que aparezcan aquí vienen acompañados con acoples que sean muy pequeños, es decir, esto tiene que tener contenido algún acople, por ejemplo, lo llamamos lambda, de tal forma que lambda es pequeño. No puede ser un número grande, sino que tiene que ser un número menor que uno, ¿cierto? Entre 0 y 1. Si este número resulta siendo mayor que 1, mayor o igual a 1, entonces nada de las técnicas que estamos discutiendo aquí funcionaría, sino que se pasaría al régimen no perturbativo. ¿Sí? Eso quiere decir que nosotros lo que estamos haciendo realmente es una aproximación donde únicamente incluimos la región perturbativa en las predicciones teóricas de los observables físicos. Eso significa, en esa predicción teórica que nosotros hagamos de cualquier observable, por ejemplo, de un ancho de caimiento, solamente estamos incluyendo la región perturbativa, nada más. No estamos incluyendo los efectos no perturbativos. En ese sentido, nuestra predicción no es completa, sino que de una vez sabemos, de entrada sabemos que estamos ignorando cosas, estamos considerando únicamente los términos perturbativos, la región perturbativa. Toda la parte no perturbativa, de hecho, se hace muy importante en teorías de campo cuántico gauge no abelianas, como la cromodinámica cuántica. Allá es muy importante la parte no perturbativa. Genera incertidumbres teóricas muy grandes en los observables físicos cuando no se consideran, ¿sí? Entonces nosotros aquí, no es que esto sirve para todos, sino que siempre tenemos que tener en cuenta que estamos ignorando la parte no perturbativa. Entonces cada que calculamos un observable físico, siempre tiene que haber una incertidumbre teórica asociada al hecho de que no estamos considerando toda la región no perturbativa, siempre. Lo que yo les digo, pues, es que en la mayoría de observables que pertenecen al modelo electrodébil, ¿cierto? Observables electrodébiles de precisión, pues esa incertidumbre es muy pequeña, ¿sí? Prácticamente despreciable. Pero si vamos a la cromodinámica cuántica, todos los observables de la QCD, por ejemplo, el momento magnético del muón, esa incertidumbre ya no es tan pequeña, sino que es relevante, que es todo el problema que ha ocurrido con este observable del momento magnético del muón, ¿no? Hay una incertidumbre grande asociada precisamente a las contribuciones no perturbativas que de hecho no, pues, no se tiene claro realmente cuáles son sus resultados. Hay métodos numéricos como Lattice QCD que permiten estimar esta parte no perturbativa y que parece ser que ahora funcionan muy bien. Es decir, en este punto han mejorado mucho ese tipo de herramientas de cálculo, pero eso es otra cosa muy distinta a los métodos que yo voy a estudiar acá, ¿no? Es muy distinto porque es más bien un método numérico para evaluar las integrales de Feynman que van apareciendo, ¿sí? Y discretizando la integral y, en fin, haciendo un método numérico, ¿no? En una red, en una red. Um, pero no, digamos, nosotros no discutimos eso aquí. Aquí lo que discutimos es toda la parte perturbativa. Entonces, simplemente tengan en cuenta que no estamos haciendo una descripción completa de la física de estos modelos de teoría de campo cuántico. Es incompleta porque solo consideramos la parte perturbativa. La parte no perturbativa, por ahora simplemente no la consideramos y tenemos en mente que entonces eso de alguna forma debe producir una incertidumbre teórica en cualquier observable que calcule.
¿sí? Entonces, nosotros hemos visto que con una serie de Newman o serie de Dyson, ¿cierto? O sea, una serie de Newman explícitamente covariante relativista, o sea, una serie de Dyson, podemos obtener una expresión para esta U que sí podamos utilizar, ¿no? Entonces, aquí nosotros vimos que con una serie de Dyson, eh, con una serie de Dyson, esta U, de hecho, la podemos escribir de una manera un poquito, digamos, más conveniente. Esto fue lo último que hicimos la vez pasada. Simplemente expandimos y llegamos a un resultado de este estilo. Teníamos la identidad menos i, la integral desde t0 hasta t. Aquí poníamos un dt1 y acá aparecía el hamiltoniano en el cuadro de interacción, bueno, el hamiltoniano de interacción, que depende de este t1. Y luego teníamos otros términos de orden superior que íbamos contando con estas menos i al cuadrado. Y entonces la integral de t0 a t, luego la integral, esta tabla es un poquito complicado eso. La integral desde t0 hasta t1, aquí, tenemos, de T0 a T1 y acá ponían de T1, de T2, ¿cierto? Y ponían H T1 y H T2, ¿sí? Y luego ponían otros términos adicionales, digamos que yo los voy escribiendo, pero menos I al cubo, la integral de nuevo de T0 a T, luego la integral de T0 a T1, la integral de T0 a T2. Entonces, de T1, de T2, de T3, y acá venía de nuevo el hamiltoniano de interacción evaluado en T1 por el hamiltoniano de interacción evaluado en T2 y por el hamiltoniano de interacción evaluado en T3 más términos de orden superior, ¿sí? Y entonces esta era como la expresión perturbativa a la que habíamos llegado la vez pasada. Simplemente escribimos la ecuación de Schrödinger para el operador de evolución temporal U, y usando algo así como un método iterativo, porque nos da una ecuación implícita al resultado general, ¿cierto? Usando un método iterativo construimos esta serie de potencias, pero en los operadores HI, ¿sí? Es decir, esto es como una serie de Taylor, pero con operadores. A ese tipo de series de Taylor con operadores se le llama serie de Newman. Pero no solamente es una serie de Newman, sino que estas series uno puede mostrar que cada término es explícitamente covariante de Lorentz. Bueno, en este caso, como los hamiltonianos son escalares, son invariantes de Lorentz, ¿cierto? Y entonces a ese tipo de serie se le llama serie de Dyson. Serie de Dyson. Lo importante de ver aquí es que entonces uno ya no calcula esta U de manera analítica cerrada, sino que más bien usa el hecho de que estas H de interacción contienen acoples que son muy pequeños, que permiten hacer algo así como una expansión perturbativa, es decir, permiten coger los exponenciales, ¿sí? Y expandirlos en una serie de potencias, ¿sí? Entonces acá está el término de orden cero, que es este Profe, 1, ¿sí? en Pedro, la serie nos faltaría el factorial de la normalización, todavía dividiendo. no, todavía no porque no lo he hecho, no he incluido el ordenamiento temporal todavía. Entonces aquí estrictamente todos estos hamiltonianos están ordenados temporalmente. Es decir, aquí estrictamente T1 mayor que T2 mayor que T3, ¿sí? Pero ahorita va a aparecer el factorial en la normalización en el denominador. Tengo primero que mostrarles cómo escribir esto en términos del operador de ordenamiento temporal y ahí aparece
el n factorial que estás diciendo. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, sí, cada término de estos simplemente son términos de una serie de potencias. Um, este sería el término de orden cero, este es el término de orden uno, término de orden 2, 3, etcétera. Es una serie de Taylor, pero con operadores. Y la idea es que pues uno trunca la serie en algún punto, no es que va a considerar todos los términos, ¿sí? Y no puede considerar todos los términos, digamos, uno no puede hacer una sumatoria en n desde cero hasta infinito y encontrar un valor cerrado, porque esta serie, de hecho, aunque ahorita no lo voy a demostrar, de pronto más adelante lo discutimos, pero esta serie no converge, ¿no? Esta serie no converge, de hecho. Esto es algo que se denomina, esto de hecho es una serie asintótica, no converge a un resultado, es una serie asintótica. Sin embargo, sí sirve para hacer predicciones y es suficiente con considerar los primeros términos. Pues, digamos, uno puede ponerse a mirar desde qué punto la serie empieza a diverger, ¿sí? Desde qué término, desde qué orden la serie empieza a comportarse mal, ¿no? Pero usualmente uno considera solo los dos, tres primeros términos. Bueno, a veces hay que ir un poquito más lejos, donde todavía las cosas funcionan bien, ¿sí? Y se pueden hacer predicciones físicas. Bueno, eso tiene toda una explicación, pero por ahora lo único que les puedo decir es simplemente estas series son series asintóticas que realmente no convergen, pero considerando nada más los primeros términos, es posible obtener predicciones físicas, ¿sí? Que se puedan comparar con los experimentos. Esa, digamos, esa es la idea con estas series, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que esto, digamos, cada término que aparece aquí está ordenado temporalmente. De hecho, tal y como está construido, los factores que aparecen aquí en estas HI, por ejemplo, este último término que yo escribí aquí, bueno, yo no tengo aquí el programa, este último término, el último término que yo puse acá, este que tiene tres productos acá, este último término, si ustedes se dan cuenta, o el de arriba, los tiempos están ordenados. T1 es mayor que T2 y T2 es mayor que 3. Lo mismo que acá arriba, T1 mayor que T2. ¿Por qué? Pues miren que, de hecho, T1 está integrado entre T0 y T, ¿sí? Mientras que T2 está integrado entre T0 y T1. Es decir, T2 siempre toma valores entre T0 y T1 para cada valor que vaya tomando T1. Y T1 toma valores entre T0 y T. Eso solo quiere decir que T2 siempre es menor o igual que T1. Lo mismo pasa aquí, ¿no? Los límites de integración me lo están diciendo. T1 está entre T0 y T. T2 entre T0 y T1. Y T3 entre T0 y T2, ¿no? Entonces, ocurre exactamente lo mismo que en la integral de acá arriba. Esto está ordenado temporalmente. T3, como está entre T0 y T2, siempre es menor o igual que T2. Y T2, como está entre T0 y T1, siempre es menor o igual que T1. Y T1, como está entre T0 y T1. ¿Sí o no? Eh, ocurre, digamos, el ordenamiento temporal explícitamente, ¿no? Entonces aquí nosotros debemos tomar en cuenta que esto tiene un orden. Y entonces, en estas expresiones, ustedes deben considerar siempre que T1 es mayor que T2, que es, bueno, es que pongo igual acá, que es mayor o igual a T3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, explícitamente, esta expresión, como la habíamos obtenido la vez pasada, está ordenada temporalmente. ¿No? Pero hay una manera de escribir esto en términos del operador ordenamiento temporal y escribir las integrales de una forma más simétrica, que es, digamos, algo muy útil, porque al final me permite obtener, digamos, se podría utilizar de esta manera directamente en las funciones de correlación de n-puntos, no es que no se pueda. Pero si uno lo obtiene de una manera un poquito más simétrica, es más fácil generalizar este resultado y entonces tener como una idea más clara de cómo hacer la expansión perturbativa, ¿sí? Digamos, la cosa es la siguiente, voy a tratar de explicar un poquito bien esto. Am,
O sea, hay un dibujito que está en Peskin que me permite ver cómo son los dominios de integración. Entonces uno básicamente lo que tiene es esto. Tiene, ¿cierto? Vamos a dibujar el dominio de integración de estas integrales para la segunda integral, la tercera, ¿no? El término de orden 2 realmente, ¿sí? Vamos a hacer un dibujito de cómo son, a ver si trato de hacerlo lo mejor posible, de cómo son, digamos, estos dominios de integración. Entonces vamos a considerar esta integral. Miren que el término de orden 2, ¿cierto? O sea, el tercer término. Y vamos a mirar cómo podemos reescribir esta integral de manera simétrica, viendo los dominios de integración. Entonces ustedes, si se dan cuenta, tenemos dos variables, que es la variable T1 y la variable T2, que ustedes la pueden representar aquí, ¿cierto? En este sistema coordenado. Aquí ponen T1 y por acá arriba ponen T2. Y este, digamos, es el mismo dibujito que está en Pesky, no es nada nuevo. Pero, a ver, la idea es que T1, ustedes la integran desde un T, ¿cierto? Ese es el rango de la integral, desde T0 hasta T. Mientras que T2, para cada T que ustedes elijan, para cada T1 que ustedes elijan, T2 tiene que estar integrado únicamente entre un T0 y el T1 que elijan, es decir, por acá hay un T1, ¿no? Por acá, intermedio. Y ustedes, T2, solamente pueden elegir valores que estén entre T0, que estaría por acá, ¿cierto? Y ese T1, que estaría por acá, ¿sí? Entonces, digamos que esta recta es, de hecho, la recta T1 igual a T2, ¿sí? Eso quiere decir que en esta integral que yo estoy considerando, de hecho, eh, el dominio de integración es el triangulito que está debajo de esta recta. Bueno, digamos que, uy, a ver, pues trato de dibujarlo lo mejor posible. Es este triangulito, ¿no? Este triangulito que está aquí. Este es el dominio de integración, ¿cierto? Porque T1 va desde T0 hasta T, mientras que T2 tiene que ir desde T0 hasta cada punto en T1 evaluado, ¿sí o no? Y entonces, si ustedes se paran en cualquier valor de T1, necesariamente T2 va solo hasta ese punto. Eso quiere decir, el dominio de integración es este triangulito que está acá, ¿cierto? Dependiendo del valor preciso que tome T1. ¿Sí o no? No es claro, porque digamos, este es el dominio de integración precisamente de esta integral que va desde T0 hasta T de T1, ¿cierto? Y en T2, desde T0 hasta T1 de T2, ¿no? Acá, ¿sí? Entonces ese es este dominio de integración, todo lo que está aquí, ¿cierto? Am, pero hay un truquito que me permite escribir este dominio de forma simétrica. Simplemente uno mira básicamente cuál sería el dominio de integración del cuadrado completo, digamos, del cuadrado completo que está definido desde T0 hasta T, tanto en dirección T1 como en dirección T2, y lo divide en dos, ¿cierto? Porque ustedes pueden darse cuenta que este triangulito, esta área, es simplemente coger todo este cuadrado y partirlo en dos. Y entonces, de alguna forma, yo este dominio de integración que tengo acá, ¿cierto? Que es el triangulito, lo puedo escribir como el cuadrado completo, pero dividiendo sobre dos, ¿no? Pero para eso necesito saber entonces el triángulo de arriba, ¿a qué dominio se refiere? Si ustedes se dan cuenta, el triángulo de arriba se obtiene si ustedes hacen una permutación del índice 1 con el índice 2, ¿sí o no? Y entonces si cambian la integral para que quede de esta forma, la integral de T0 a T en dt2, este sería el de arriba, y la integral de T0 a T2 en dt1, así, ¿cierto? ¿Sí o no? Y este sería el triángulo.
el triángulo de arriba. Sería el dominio de integración para el triángulo de arriba. Pero lo importante es que lo estén entendiendo, ¿no? Porque, digamos, yo lo explico, pero ah, una cosa es lo que yo digo, otra cosa es lo que están entendiendo, ¿no? Entonces, en principio, simplemente cambiando los índices uno por 2, evidentemente, pues cambia este triángulo de abajo por el triángulo de arriba. Pueden simplemente ponerse a mirar, bueno, si T2 variaría entre T0 y T. Y entonces T1 tiene que variar entre T0 y T2. Entonces es básicamente todo lo que quede por arriba. Cogen una línea cualquiera, cogen un valor intermedio y se ponen a mirar, bueno, entonces T1 de dónde a dónde irá, pues es esta línea que está acá, ¿sí no? Desde T0 hasta el valor que tiene T2. Y así van construyendo todo el triangulito, ¿no? Entonces, si ustedes suman esos dos triángulos y dividen sobre dos, pues obtienen este dominio de integración. Obtienen este dominio de integración. ¿Cómo lo pueden hacer formalmente? Digamos, si lo escriben formalmente, lo tendrían que escribir de la siguiente forma. Vamos a hacer otra cosita adicional. Miren que esta integral de aquí abajo, o también la de arriba, también lo pueden escribir de otra manera más útil, que es la siguiente. Esto lo pueden escribir como la integral de T0 a T en dt1 por la integral de T0 a T en dt2 y acá poner una función de Heaviside, la función paso, ¿no? T1 menos T2. ¿Sí o no? Y esa es exactamente la misma integral de arriba. Porque esto me está diciendo, de acuerdo con la definición de la función paso, me está diciendo solamente vale 1 cuando T1 mayor que T2. ¿Sí? Si T1 menor que T2, esta función paso vale 0, que es la función de Heaviside. Y entonces esta integral que está acá también se puede escribir de esta forma. Y de manera análoga yo puedo considerar esta integral de acá arriba. Bueno, yo creo que me estoy como desordenando con los dibujitos. Pero lo importante es que me entiendan, ¿no? Esta integral que está aquí, a ver, se puede escribir como la integral en T0 a T en dt2, la integral de T0 de nuevo a T, miren la diferencia, en dt1. Y acá viene la función de nuevo de Heaviside, pero en este caso sería T2 menos T1, porque el triángulo de arriba se obtiene permutando el índice 1 con el índice 2. ¿Sí? Ah, y entonces, de nuevo, tomando en cuenta esto, yo simplemente tengo que decir el triángulo de arriba más el triángulo de abajo me da todo el cuadrado, ¿cierto? Las expresiones para los dominios son estas que están acá. Digamos, estas son como las que quiero utilizar. Estas expresiones que están aquí. Se me perdió el neferito. Son estas, ¿no? Esta que está aquí y esta que está acá. Si ustedes suman esta área más esta área, pues obtienen el cuadrado completo. Pero, pues en el segundo término que estoy, en el término de segundo orden que estoy revisando, solamente aparece el triángulo de abajo, ¿no? Entonces el triángulo de abajo es el cuadrado completo dividido 2. No sé si se está entendiendo. Bien. Y entonces voy a tratar de, a ver, escribir esta Profe, expresión. Sí, sí, sí. ahí en la Sí, integral de T2, los límites van de T0 a T1, ¿cierto? sí. En esta, sí. Sí, pero en la de abajo, en la que agregas No, la no, no. función teta. Acaba de T0 a T. Ve que está la diferencia. Que estoy tratando de que los términos de la serie de Dyson queden escritos de forma simétrica en las variables, en las diferentes T1, T2, T3. Y para eso necesito que el dominio de integración sea el mismo, ¿sí? T0 a T, T0 a T. Pero esta es la función de Heaviside. Esta función solo vale 1 si T1 es mayor que T2, ¿cierto? Y entonces, evidentemente, para los términos que vayan por encima de este T1 en T2, recuerda que T2 tiene que ser menor que T1.
T2 tiene que estar entre T0 y T1 para que haya contribución. Suponga que usted toma un valor mayor a T1, por ejemplo, T1 más 1, ¿sí? Un valor, un T1 más epsilon, ¿sí? En ese caso la función de Heaviside valdría 0, porque ya T2 no sería menor que T1, sino que sería mayor que el punto T1 que estamos revisando, ¿sí o no? Por eso puse la función de Heaviside, para poner el T aquí. Esto selecciona, estas dos cosas son lo mismo, pero la función de Heaviside va a ser solo válida, solo va a valer 1 si T2 menor que T1. Y entonces para todos los otros valores por encima de T1 vale 0. Por eso yo puedo hacer la integral de T0 hasta T. Esto es como partir la integral de T0 a T1 y de T1 a T. Pero todo lo que esté entre T1 y T, por haber puesto esta función de Heaviside, vale 0. Entonces 0. ¿Sí se entiende o necesita Sí, sí, más? sí, sí, sí. Sí, No, 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 sí. ahí está perfecto, profe. Eso, sí, porque si no si es necesario, pues yo lo explico un poquito más en detalle, porque la idea de esto es como tratar de explicar lo mejor que se pueda estos capítulos de Peskin, que sí, yo sé que son un poquito sí saltan muy rápido las explicaciones, ¿no? Entonces, esa es la idea, y lo mismo lo hice con el triángulo arriba, puse la función de Heaviside y para poder poner el T aquí. Pero bueno, son la misma cosa, son la misma cosa. Entonces, evidentemente, um, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos de estos triangulitos, ¿no? Entonces, aquí vamos, aunque esta tabla me cuesta un poquito, me acostumbro, pero entonces por acá. Vamos a ver qué se obtiene como consecuencia de esto. Entonces, como consecuencia, a ver si lo logro escribir. Entonces, la integral que tenemos, integral entre T0 y T en dt1 por la integral entre T0 y T1 en dt2 de este producto de Hamiltonianos de interacción HIT1 por HIT2. Este es el término de orden 2, ¿no? Mire que aquí está ordenado temporalmente. Se puede escribir como un medio, donde ustedes ya saben dónde sale un medio. El hecho de que estoy dividiendo el cuadrado en 2. De la suma de estos dos dominios, mire. Multiplicado, pues obviamente por el producto de Hamiltonianos. Mire que el de abajo está con HT1 por HT2, ¿no? El de abajo. Pero en el de arriba hicimos la permutación de índices T1 con T2, entonces el producto de los hamiltonianos aparece de manera pues, invertida, ¿no? Entonces aquí ustedes escribirían la integral entre T0 y T en ambas variables de T1 y de T2. ¿Sí? Miren que ahora solo puse una integral para no estar escribiendo dos veces lo mismo, ¿no? Acá se entiende que si pongo las dos variables de T1 y de T2, pues la integral realmente es doble, ¿no? Pero ambas están evaluadas en el mismo dominio entre T0 y T. No creo que Peskin sí se pone a escribirlas todas, mm, pero digamos se sobreentiende, ¿no? Y entonces aquí viene, y esto es lo importante, viene el producto HT1, HT2, estos son hamiltonianos de interacción, y esto viene multiplicado por la función de Heaviside T1 menos T2. ¿Sí? Y esto es lo primero. Lo que pasa es que yo no sé, yo escribo como muy grande y no me alcanza el espacio. Pero puedo simplificar, porque la segunda integral es lo mismo. Mire, la integral de T0 a T en dt2 y la integral de T0 a T en dt1. Pero no importa el orden en el que yo haga las integrales realmente, ¿no? Se puede cambiar el orden en el que hago las integrales. Y entonces el dominio de integración es el mismo, este que puse al inicio. ¿Sí? Lo que cambia es realmente el integrando, porque la función de Heaviside es diferente y el orden de los hamiltonianos son diferentes. Quiere decir que aquí yo puedo factorizar esto, ¿cierto? Y entonces acá escribo más hamiltoniano de interacción de T2, hamiltoniano de interacción de T1 y la función de Heaviside T2 menos T1. Y si me alcanzó. Así.
así, ¿cierto? Y entonces miren que lo único que hice fue escribir la suma de estos dos dominios, integrando, digamos, el producto de estos hamiltonianos, pero respetando el orden porque yo fui cambiando los índices, ¿no? Entonces, bueno, aquí puede que no se note muy bien, pero este es el 1, ¿no? Este es el 1. Y entonces, lo importante es, miren, esto está escrito de una forma más simétrica porque los dominios de integración son los mismos en T1 y T2. Es la integral de T0 a T en dt1 y luego la integral de T0 a T en dt2. Pero aquí hay algo muy importante que apareció en el integrando, ¿sí? En este caso particular, lo que tenemos es Hamiltoniano interacción de T1 por el Hamiltoniano interacción de T2 multiplicado por la función de Heaviside T1 menos T2, que me dice este término solamente es distinto de 0 si T1 es mayor que T2. Porque si T1 es menor que T2, la función de Heaviside vale 0, entonces este término se anularía. O sea que el primer término solo es válido si T1 mayor que T2. Por otro lado, el segundo término, el hamiltoniano de T2 por el hamiltoniano de T1 por la función de Heaviside de T2 menos T1, solamente es válido si T2 es mayor que T1, ¿cierto? O T1 menor que T2. Si resulta que T2 es menor que T1, este término vale 0. ¿Sí? Es decir, el primer término es para T2 menor que T1, el segundo término es para T2 mayor que T1. ¿Sí? La suma de los dos términos, pues obviamente cubre todo este cuadradito que está acá. Si divido sobre 2, me queda el triángulo, que era, digamos, el dominio original. El dominio original. Pero de esta forma, bueno, queda escrito de una manera más simétrica. La pregunta es, bueno, ¿y esto que está escrito aquí entre paréntesis cuadrado, lo reconocen? ¿Saben qué es o no? ¿Tienen alguna idea? Tensor de ordenamiento, tal vez. Ese es el ordenamiento temporal, de hecho, ¿no? Esa es la definición del ordenamiento temporal. Él selecciona el orden, ¿no? Si T1 mayor que T2, entonces elige HT1 por HT2. Si en cambio T2 mayor que T1, entonces elige HT2 por HT1. Es el ordenamiento temporal del producto de estos dos hamiltonianos que están ahí, ¿sí? Y entonces, bueno, yo aquí abro otra hojita. Entonces, ¿cierto? Vamos a resumir un poquito este resultado y lo escribimos de nuevo, pero bueno, no quisiera volver a escribir todo el término de segundo orden, pero la cosa es la siguiente. A ver, vamos a hacer una cosita. A esto lo llamamos simplemente una ecuación con un asterisco aquí, para no escribir tanto. El asterisco más feo que hayan visto en la historia, espera. Así, ¿cierto? Y entonces, para resumir este resultadito, ¿cómo queda? ¿Sí? Pues es simplemente un medio de la integral desde T0 hasta T, y acá ustedes tendrían en de T1, bueno, Peskin sí escribió las dos integrales, pero se entiende, ¿no? Y acá, bueno, lo que dijo su compañero, este es el ordenamiento temporal que, si le pongo aquí el gorrito para que, digamos, no se confunda con el tiempo um, asintóticamente libre que pusimos en la función de Green, ¿no? Entonces aquí lo que tienen es un producto de Hamiltonianos. HIT1 por HIT2. ¿Listo? Y así quedaría escrita, digamos, de segundo, de segundo orden, ¿no? Entonces, en general, esto se puede generalizar, pero como quiero también hablar un poquito del teorema de Wick, lo voy a dejar para que ustedes lo piensen un poquito. ¿Cómo generalizarían esto para el caso, por ejemplo, de tres operadores? ¿Sí? El producto de tres operadores. Se puede hacer lo mismo, solo que ahora el dominio de integración no es un área, sino un volumen, y toca otra vez volver a pensar cómo se haría. ¿Sí? ¿Cómo se haría
para otra vez escribir, digamos, este dominio de integración en términos de una integral de un producto de operadores temporalmente ordenados, que fue básicamente lo que hicimos aquí. Obviamente esta expresión es mucho más simétrica que la que tenemos aquí arriba, ¿no? Entonces la cosa es que se puede volver a hacer lo mismo para todos estos términos que vayan apareciendo en la serie de Dyson, pero bueno, nosotros, a fin de cuentas, en los ejemplos que yo hago aquí, creo que no vamos más del término de segundo orden, ¿no? Pero digamos, en general, esto se puede generalizar para términos de altos órdenes. Y entonces, aquí, digamos, yo les escribo el resultado y ustedes piensan luego en una manera, ¿sí?, de hacerlo. Entonces, en general, para términos de altos órdenes, ¿qué pasaría con esto, no? Mm, Escribámoslo así. ¿Cómo quedaría? Sí, vamos, tendrían, lo que pasa es que lo escribimos de esta forma general. Integral de T0 hasta T1, no, de T0, se bloqueó. No, ya. De T0 hasta T. Pero, un momentico que sí se me bloqueó la tablet. ¿Se tienen una preguntita o algo que quieran comentar? Ya, se había bloqueado. La integral de T0 hasta T en de T1 por, digamos, vamos a ponerlo acá como punticos, por la integral de T0 hasta T1 de T2, por la integral de ta, ¿sí o no? En general, la integral de T0 hasta T de n-1, ¿no? De n-1. De Tn. ¿Sí? Esto es lo que son los términos que van apareciendo en la expansión. Y aquí tendrían el hamiltoniano de interacción desde T1 y todo esto multiplicado hasta el término enésimo, ¿no? Hamiltoniano de interacción del término enésimo, así, ¿cierto? En general esto, y esto es lo que estaba preguntando, si uno de sus compañeros, aquí debe venir un 1 sobre n factorial. Ahí está el n factorial, ¿sí? Que sale en la expansión. Y entonces esto queda como la integral de T0 a T, todas las integrales. Aquí vendría desde T1 hasta de Tn, ¿cierto? Son n integrales, ¿sí? Y acá vendría el operador ordenamiento temporal del producto de los hamiltonianos de interacción, que va desde T1 también hasta Tn, así, ¿listo? Y entonces en general, digamos, el término de orden n también se puede arreglar de esta forma. Y la serie pues quedaría escrita de una manera más simétrica, ¿no? Quedaría escrita, si la reproduzco, si la vuelvo a escribir, ¿cómo quedaría la U? Por lo tanto, esta U de TT0, ¿sí? Ah, quedaría escrita entonces como 1. Vamos a tomar solo los primeros tres términos. Menos I, la integral de T0 hasta T, aquí pondrían de T1, el hamiltoniano de interacción evaluado en T1, ¿cierto? Y luego tendrían que poner menos I al cuadrado sobre 2 y la integral desde T0 hasta T. Aquí sería de T1 de T2 y el ordenamiento temporal de, ¿cierto?, de HI evaluado en T1 por el hamiltoniano de interacción evaluado en T2, etcétera. Más términos de orden superior que se pueden escribir como esto que escribió acá arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues esto se puede reorganizar como una serie de potencias para el exponencial, ¿no? Ustedes simplemente tendrían el ordenamiento temporal del exponencial y aquí tendrían, bueno, ya es queda como feo. Entonces,
Menos i, la integral de t0 a t. Aquí pueden poner algo así como un dt' y acá el hamiltoniano de interacción t'. ¿Sí? Y ya. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada término que aparece, aquí esto es un más, ¿no? Un más. Cada término que aparece en esta serie perturbativa lo podrían obtener a través de la expansión de un exponencial complejo, ¿cierto? Ah, ordenado temporalmente. Es decir, cada uno de estos términos aparece de expandir este exponencial, ¿no? ¿Recuerdan la serie de Taylor de un exponencial, ¿no? Que es básicamente el exponente a la n sobre n factorial, ¿cierto? Y suman en n. Sumatoria en n, desde 0 hasta infinito, del exponente a la n sobre n factorial. O sea, cada uno de estos términos que va saliendo acá. Esto le permite a uno como escribir una fórmula am, que permite que uno recuerde rápidamente cómo hacer la expansión perturbativa dentro de la función de Green, pero en la práctica uno no considera todos los términos para formar la exponencial, ¿no? Es decir, uno no hace la suma infinita porque, como yo les dije, estas series no convergen. Estas son series asintóticas. Entonces, es simplemente como una manera heurística de recordar cuáles son los términos que hay que poner de la serie perturbativa y uno usualmente va hasta el segundo término, bueno, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero sí, por lo menos permite escribir algo así como una fórmula que le permite a uno recordar cómo debería ir cada término en esa expansión, que es este exponencial que está aquí, ¿no? Que es fácil ir de este resultado cerrado a este de aquí. Pero de nuevo, en la práctica no es que uno use el exponencial, ¿no? Uno no toma todos los términos, no toma la serie infinita porque diverge. ¿Sí? Eh, y listo, digamos, esto es básicamente lo que nos hacía falta construir, que era la U que aparece aquí. Entonces esa U hay que ponerla acá y hay que ponerla acá. Hay que ponerla en ambos lados. Eh, y con eso uno tiene una expresión para la función de Green de n puntos interactuante. ¿Sí? Entonces, digamos, para no estar escribiendo de nuevo completa, pues la idea es que ustedes simplemente reemplazan la U aquí, reemplazan la U acá y expanden las U's. ¿Sí? Entonces yo creo que, por ejemplo, lo escribo para una función de Green de 2 puntos, o sea, para el propagador. Entonces ustedes acá, para el propagador, para el propagador, pero interactuante, no libre. ¿Sí? Esto no es libre. Entonces ustedes lo que tienen es una función de Green de 2 puntos, ¿no? X1, bueno, llamémoslo X y Y. X y Y, 2 puntos. Entonces, ¿cómo queda finalmente la función de Green? Bueno, hay un límite de t que tiende a infinito, bla, bla, bla. Bueno, ese límite uno lo asume, uno ya sabe que esto siempre está evaluado en ese límite y no se pone a escribirlo todo. Simplemente está el ordenamiento temporal de estos campos de interacción evaluados en los 2 puntos, X y Y. Este es un ejemplo, ¿no? Y luego viene la función de Green, perdón, el operador de evolución temporal, que está dentro de este ordenamiento temporal, ¿no? Y entonces uno puede poner acá directamente el exponencial, ¿sí? Todo esto está ordenado temporalmente. El exponencial que calculamos aquí, pero ese exponencial está evaluado en dos tiempos específicos, entre menos t mayúscula y t mayúscula, es decir, t0 es menos t mayúscula y la otra t minúscula es esta t, ¿no? Y acá, bueno, ustedes pueden poner como variable de integración lo que sea, entonces ponen dt, hi, t, ¿sí? Ah, y esto, bueno, viene con el get 0, ¿no? Entonces es el valor esperado en el vacío libre del producto de todos estos campos, ¿sí? De todos estos campos. Entonces, otra vez, no, sé que lo puedo hacer mejor. Ah, por más que lo intente, esto es lo mejor que puedo hacer, sí. En el denominador
vendría también el ordenamiento temporal y acá vendría entonces el exponencial, porque viene la 1. De nuevo, de menos i, la integral de menos t hasta t, y aquí lo mismo, dt hi t. Y listo, cierran acá, 0. Entonces, básicamente la razón entre estas dos cantidades que están aquí. Y esa es la función de Green, en este caso 2 puntos. Pero se puede generalizar rápidamente para n puntos. Simplemente ponen más productos, algo que se llaman inserciones, ¿no? Insertan más campos aquí. Si consideran 3 puntos x, y, z, pues insertan aquí, acá. Insertan un campo phi evaluado en z. Entonces aquí ustedes insertan tantos puntos como quieran. Acá, insertan puntos. Pueden insertar un campo en Z, en W, insertan puntos, ¿no? La función de Green de 3 puntos, X, Y, Z, pues ponen un nuevo campo aquí, en este punto. Y luego otro punto en W, otro punto, bla, 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 ¿sí? Lo importante de notar aquí, si ustedes lo ven bien, es que evaluar esta función de Green, en general, lo que implica es evaluar una función de correlación del producto de campos en el cuadro de interacción, ¿sí? Que están ordenados temporalmente. Eso es lo importante de ver aquí, ¿no? Porque este exponencial que está aquí, que me faltó, creo que me faltó ponerle, ahora el mismo paréntesis, sí. No, me faltó ponerle acá un paréntesis. Vamos a ver. ¿verdad? Este exponencial, ustedes saben que lo tienen que abrir, ¿no? No lo pueden usar completo. Entonces, ustedes lo abren y empiezan a aparecer todos estos términos que están aquí. Y dentro de estos hamiltonianos de interacción, ustedes saben que hay términos de interacción que no son más que productos de campos cuánticos en el cuadro de interacción. Son términos no lineales. Por ejemplo, lambda phi a la 4. ¿Sí? Entonces, acá lo que vendría es el campo de interacción elevado a la 4 en un punto, ¿no? Ahí. Pues en estos hamiltonianos, aquí viene contenido los términos de interacción, y esos términos de interacción son no lineales en los campos. Y todos están evaluados dentro del cuadro de interacción. O sea, son las expresiones que conocemos. Todos estos HI dependen de estos campos libres, y yo aquí, digamos, escribir la expresión para un campo escalar, ¿no? Este es el campo cuántico escalar, de spin 0 y sí, sin carga. Entonces, realmente lo que uno tiene que poner son estos campos de los que uno conoce bien sus expresiones. Están dentro de estos hamiltonianos de interacción, que son términos no lineales en los campos. Y al expandir, además, ustedes ponen esos términos acá y luego multiplican por los campos que aparecen aquí, que también son campos libres en el cuadro de interacción, ¿sí o no? Y entonces, a la larga, esto resulta siendo, evaluar esta función de Green es equivalente a evaluar sumas de funciones de correlación donde se multiplican n campos en general ordenados temporalmente, ¿sí? O sea, se reduce a eso, a ponerse a evaluar ese tipo de funciones de correlación, ¿sí? Entonces, básicamente hemos reducido el problema, ¿no? Entonces nosotros redujimos el problema, hemos reducido este problema de evaluar la función de Green a evaluar, ¿cierto? Ah, una función de correlación de n puntos, o muchas, ¿no? Digamos, esto es lo que hay que evaluar realmente, y es lo que va a aparecer, ¿no? Les va a aparecer un phi evaluado en x1 por un phi evaluado en x2 y varios phis, ¿cierto? Ah, evaluados en distintos puntos. O sea, a la larga se reduce a esto, ¿sí? Se reduce a esto, ¿no? Que por ejemplo, si ustedes toman los dos primeros términos en este exponencial, sale la identidad y entonces les va a aparecer la función de correlación con dos productos, phi x y phi y, ¿cierto? Por la identidad. Entonces, tendría solo dos campos acá.
Y luego si toman el primer término y el hamiltoniano resulta que viene de la teoría lambda phi a la 4, entonces aquí le sale 4 campos evaluados en el mismo punto. Entonces tendrían phi x, phi y y 4 campos en el mismo punto. Phi z, phi z, phi z, phi z. ¿Sí? Entonces phi x, phi y, phi z, phi z, phi z, phi z, phi z. Es decir, estas x pueden ser iguales, ¿no? Phi z, phi z, phi z. Pero tomando el valor esperado en el vacío y además mirando el ordenamiento temporal. Y lo mismo en el denominador, ¿no? En el denominador sale o una identidad o un solo campo o, bueno, hay algo que alguien me puede responder. Si viene un solo campo, no sé, no sé si me lo pueden responder, pero si viene un solo campo o un número impar de campos en el valor esperado en el vacío, es decir, si aquí hay un número impar de campos, cuánto vale este valor esperado en el vacío? Si hay un número impar de campos, es decir, si n es impar, si n es impar. ¿Cuánto valdría? Por ejemplo, aquí en el denominador está la identidad, entonces les queda 0 con 0, contribuye, vale 1. ¿Sí? Luego viene el primer término, o el término de primer orden, pero imagínense que el término de interacción no es lambda phi a la 4, sino que es un término de interacción impar. ¿Sí? Es decir, porque este no es el único término de interacción que hay, ¿no? Puede haber algún término de este orden, impar. ¿Sí? ¿Cierto? Un término de interacción con un número impar de campos. O, por ejemplo, aquí en esta función de correlación pueden hacer la función de Green de un punto nada más, un punto, x, y tomar el primer término del exponencial, el 1. Entonces acá le saldría 0, t, phi x y 0 de nuevo, ya. La pregunta en general es, ¿y si tengo un número impar de campos, cuánto vale esta función de correlación? ¿Alguna idea o no? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ¿Alguna? ¿Cuánto vale? 0. 0, sí, 0. ¿Cierto? Creo Entonces, que, ¿cómo? creo que una preguntita sobre lo que estabas hablando con respecto a la expansión que daba, dado del exponencial que tienes abajo. Lo que Sí, sí. define al final el número de órdenes que puede tomar eh, o de loops que puede utilizar cuando ya estamos hablando de eso, es principalmente la constante de acoplamiento, ¿no? Porque entre más pequeña sea, en teoría puedo, dado que la serie es divergente, puedo tomar más términos de mayor orden, ¿no? No, no necesariamente. O sea, el término de acople puede ser muy pequeño y aún así la serie diverge después de cierto punto. ¿Sí? Entonces, hay algo Sí, pero que... la pregunta es, yo entiendo que la serie de Dyson naturalmente es divergente, ya siempre va a Sí, diverger. La cuestión es que nosotros sabemos que podemos usar, aunque ella diverge, podemos usar unos números específicos de elementos de dicha serie para dar una sí. mejor estimación. La pregunta mía es, bueno, pero ¿qué es lo que me dice exactamente cuántos elementos de dicha expansión puedo utilizar realmente? ¿Sí? Sí, sí, digamos, es un problemita que llama el problema del renormalón. No es tan inmediato explicarlo, pero la cosa es que cada observable tiene un número de loops en donde, o sea, depende del observable concreto, cada uno tiene un número de loops específico en donde la serie explota o empieza a crecer. ¿Sí? Entonces no es tan simple como decir solamente si la copla es muy pequeñito, se pueden tomar más órdenes. No, no necesariamente, sí. Hay que mirar los detalles porque, digamos, esta es una función de Green que puede tener un número de puntos arbitrario y cada caso por separado es diferente. Entonces le toca a uno ponerse a mirar tadpoles, autoenergías, vértices, y además ver qué tipo de teoría es y sí. Entonces la respuesta no es tan inmediata, porque hay que ver qué serie se forma, qué tipo de serie es, de qué funciones depende. Las funciones que aparecen en la serie, digamos, son diferentes dependiendo del observable.
Y entonces uno tiene que ir a mirar la convergencia de esas series, de esas funciones que aparecen ahí, ¿no? Entonces no es tan sencillo de responder, ¿sí? Pero bueno, tal vez más adelante yo dedique un tiempito a hablar de series asintóticas y a mostrar un poquito cómo es que son los criterios de convergencia de esto, ¿sí? Esa es bueno, una de las cosas que de pronto más adelante discuto. Bueno, pero digamos, si se entiende esto, ¿no? A fin de cuentas, obtener estas funciones de Green de n puntos se va a reducir a ponerse a evaluar estas funciones de correlación de productos de campos temporalmente ordenados, ¿sí? Lo importante aquí es que todas estas cosas se pueden hacer, se conocen bien, digamos, no es algo imposible de hacer, se puede hacer de manera ordenada. Y acá, bueno, ya me cansé de escribirla ahí, pero todos estos campos están en el cuadro de interacción. Solo que llega un punto en el que uno se cansa de escribirla ahí, igual que Peskin, ¿sí, no? Y ahí uno dice, bueno, pero sabemos que todo esto está en el cuadro de interacción, y entonces pues ya no escribimos mal la I, está en el cuadro de interacción, ¿no? Bueno, usualmente si uno no escribe la I es porque está en el cuadro de Heisenberg. Pero aquí en este caso particular ya uno puede dejar de escribir y decir, bueno, se sobreentiende que todos estos campos están en el cuadro de interacción. ¿Sí? Están en el cuadro de interacción. Entonces acá una de las primeras cosas que uno ve es que esta función de correlación vale 0 si n es impar. Si n es impar, si el número de campos es impar, esto siempre va a valer 0. ¿Sí? Es muy fácil verlo para un solo campo, para uno, porque los campos dependen son superposiciones, ¿cierto? De modos de Fourier con coeficientes que son operadores creación y aniquilación. Y si ustedes le hacen el valor esperado en el vacío a este campo que está aquí, es lo mismo que hacer el valor esperado en el vacío de estos coeficientes de los operadores escalera, porque todo el resto son números que salen del valor esperado. Esta onda plana es un sin-number, esto no tiene operadores. Esto no tiene operadores, esto sale del valor esperado. Y lo mismo toda esta integral, toda la medida de la integral. Entonces la medida de la integral y la onda plana saldría del valor esperado en el vacío. Entonces, si ustedes hacen el valor esperado en el vacío de este campo cuántico, estarían haciendo el valor esperado en el vacío de estos dos operadores escalera, del operador aniquilación AP y del operador creación adaga P. Pero el valor esperado en el vacío de cada uno de estos por aparte vale 0, porque adaga mata el bra con 0, y A mata el qué, ¿no? Mata el qué. Y entonces ahí se da cuenta uno que, por ejemplo, para un campo, para un solo campo, pues el valor esperado en el vacío vale 0. Pero es lo mismo para un número impar de campos. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, si más o menos me están siguiendo, es ponerse a revisar y cómo se evaluarían estas funciones de correlación. Que a la larga lo que me va a aparecer aquí es puras sumas de funciones de correlación de productos de n campos en general, ¿no? Eso es lo que me va a salir. Si ustedes expanden este exponencial en el numerador, pues le va a salir, por ejemplo, si van hasta tercer orden, pues le sale 3 términos. El primer término sería el propagador, porque el exponencial se vuelve un 1 y entonces tienen el valor esperado en el vacío libre del ordenamiento temporal de phi x por phi y, o sea, el propagador libre. El propagador libre. Si luego toman el primer término, bueno, depende de los detalles de cómo es el hamiltoniano de interacción, ¿sí? Pues si es un término cúbico, pues sale una función de Green de 5 puntos, en fin. Digamos, no voy a entrar a... La idea se entiende, ¿no? Simplemente uno expande y empiezan a salir sumas de funciones de correlación de n puntos en general, ¿sí? Y pues uno podría pensar, bueno, pues esto está un poquito fastidioso, porque entonces uno se pone a escribir esos exponenciales explícitamente y a evaluar cada función de correlación, a multiplicar los campos, a operar con operadores creación y aniquilación y hasta llegar a algún resultado. ¿Sí? Esa sería como la manera a fuerza bruta de obtener esta función de Green, que se puede hacer así, ¿no? Porque ustedes después de que expanden el exponencial y lo truncan en un punto, dependiendo de la precisión con la que quieran hacer el cálculo, pues lo que seguiría es escribir estos campos phi en términos pues, de su expansión de Fourier, en términos de los operadores creación y aniquilación, ¿sí?
y luego luego se tendrían que poner a operar y ya obtener un resultado, ¿sí? No has escrito nada más, ¿cierto? Solamente estás explicando Sí, lo que se hace. lo que he Parecía que estuviera escrito... pegado, pero no. Ah, no. Estoy hablando. Solo estoy hablando. No se ha pegado. Sí, ¿no? Tendrían que poner los campos explícitamente y multiplicar todos los términos y ponerse a hacer valores esperados en el vacío de productos de operadores, creación y aniquilación y ver qué sí sobrevive, qué no y hacer mucha álgebra hasta que al final obtienen un resultado. Esa sería la manera, digamos, a fuerza bruta de obtener un resultado y así se puede también, ¿no? No es que no se puede, solo que es una manera un poquito, pues, no sistemática, difícil de sistematizar. Es mejor obtener algo así como una receta que uno pueda convertir luego en un algoritmo para que puedan correr algún programa que haga estas cosas de manera automática por ustedes, ¿no? Que es lo que hacen los códigos como FineArts y FineCalc, etcétera, ¿sí? No es que uno tiene que ponerse todo el tiempo a hacer esto a mano. Mm, Aprende cómo es, pero lo mejor con los cálculos de precisión de teorías de campo cuántico, ¿cierto? Es automatizar, de hecho toca automatizar porque sí, puede que uno un cálculo a primer orden o un loop lo pueda hacer uno a mano y lo hagan unas 20 o 30 páginas porque sí, quiere tener la experiencia de hacer un cálculo de estos a mano, ¿sí? Pero lo mejor es siempre saber automatizar este tipo de cálculos y usar herramientas que muchas ya están implementadas, ¿no? Toca es entender cómo funcionan los algoritmos. Pero sí, esto es necesario automatizarlo, ¿no? Digamos, entre más preciso es el cálculo, más términos van a aparecer aquí, en el numerador y en el denominador, y más difícil o más extenso va a ser pues, estimar estas funciones de Green. Y como en la práctica a veces hay que ir muy lejos en los loops, digamos, hay que ir a 4 loops, a 3, a 4, a 5 loops, dependiendo del observable. Eso implicaría que salen miles de términos, miles de términos. Por ejemplo, las autoenergías a 3 loops del cálculo de la masa del bosón de Higgs, que yo hice en el modelo minimal supersimétrico, tenía como 30.000 diagramas de Feynman. Entonces, 30.000 integrales de Feynman, diagramas de Feynman. ¿Sí? Serán como 30.000 términos. Eh, Significa no es muy recomendable hacerlo a mano, ¿sí? De hecho, no se puede hacer a mano. Digamos, si ustedes van a hacer un doctorado, por ejemplo, les pueden poner, si trabajan en esto, ¿no? Si se dedican a este tipo de cálculos. En doctorado los ponen a hacer, por ejemplo, un cálculo a 2 loops. Mi estudiante Daniel, Daniel está haciendo el doctorado en Pittsburgh. Él fue estudiante mío en maestría. Ahorita están haciendo el doctorado en Pittsburgh. Él lo que va a tener que hacer es correcciones a 2 loops de un proceso de producción de bosones de Higgs algo que llaman Higgs Factory, que es básicamente aniquilación electrón-positrón que produce bosones de Higgs, pero también bosones Z, y bueno, los bosones Z decaen a leptones, etcétera, ¿sí? Y entonces ellos, de hecho, están estimando ese tipo de procesos en distintas teorías a dos loops, ¿sí? Pero las herramientas son estas, las que están aquí, solo que cada cálculo tiene sus cositas, ¿sí? Cada cálculo tiene sus detalles técnicos, sus cosas específicas que uno tiene que de alguna forma manejar. Entonces, cada cálculo de un observable es una cosa diferente. ¿Sí? Mm, Y eso da un doctorado, ¿no? Eso da un doctorado. Bueno, aunque yo he visto doctorados también de cálculos a un loop, en teorías efectivas de QCD y ese tipo de vainas. O sea, porque allá de pronto no es tanto el cálculo lo que les interesa, sino la fenomenología del cálculo que es otra vaina, ¿sí? Pero en todo caso, todo eso pasa por ponerse a evaluar estas funciones de Green. Entonces, si uno tiene claro cómo evaluar estas funciones de Green, de manera funcional o de manera canónica, hay varias formas de evaluarlo, ¿sí? Eh, pues ya digamos que puede de alguna forma enfrentar algún cálculo en un posgrado, ¿sí? Es que esto es como el núcleo de cualquier cálculo que uno tenga que hacer. Por eso es importante saberlo. Bueno, entonces, ¿esto cómo lo evaluamos?
con el teorema de Wick. No, no a fuerza bruta, como yo les estaba diciendo, sino que esto deberíamos evaluarlo con el teorema de Wick. Y entonces aquí mm, ponemos el teorema de Wick. A ver si lo alcanzo en esta media horita a explicar rápidamente el teorema de Wick. No es buena idea tratar de hacer esto a fuerza bruta, entonces toca tratar de organizarse un poquito. Y para poder entender cómo funciona el teorema de Wick, entonces uno empieza con el caso más simple posible. El caso más simple posible no es el de un campo porque se vale cero. Si es el más simple posible, pues, pero el más simple posible que no tenga un resultado trivial. O sea, el más simple posible que no es trivial es el del propagador, el que tiene dos puntos. ¿Sí? Y entonces uno lo primero que debería hacer es considerar el caso de dos puntos. Entonces aquí vamos a considerar esta función de Green de dos puntos. Bueno, esto lo llamo más función de correlación de dos puntos para no confundirlo con la función de Green interactuante, ¿sí? Entonces, función de correlación de dos puntos. O ordenado temporalmente. Bueno, esto es el propagador libre, que no sé si, bueno, si han calculado, pero el cálculo está en el capítulo 2 de Peskin. Esto en Peskin, en el capítulo 2, lo llaman un DF. En principio debería ser DF de X menos, de X1 menos X2. O sea, el propagador libre. En este caso, pues para un bosón escalar de spin 0, ¿no? Es el propagador libre. El propagador libre de la expresión no la escribo aquí, pero bueno, es una integral en el espacio de los momentos. En el espacio de los momentos, ¿cuánto vale? Pues I sobre P cuadrado menos M cuadrado más I epsilon, ¿sí? El propagador libre. ¿Sí? Si estoy en el espacio de las coordenadas, tengo que poner una transformada de Fourier. Entonces, la onda plana y la integral en D3P. ¿Sí o no? El propagador libre. Ver Peskin capítulo 2. Pero ahorita no, digamos, lo importante es que esta expresión se conoce, porque digamos el cálculo en este punto ya se supone que ya se sabe cuál es. Y entonces el resultado se conoce bien. Entonces no deberíamos preocuparnos por él por ahora. ¿Sí? Por lo menos ahorita no, para no perder tanto tiempo. ¿Sí? La idea es, bueno, y primero miro cómo se puede evaluar este objeto de dos puntos y luego generalizo para n puntos en general. Esa es la idea. Y el truquito está en hacer lo siguiente. Uno tiene que escribir estas phis, separarlas como la suma de dos términos Profe, diferentes. ¿Sí? qué pena. ¿Usted en ese propagador se refiere al cálculo que uno hace con la ecuación de campo y la iguala a la función de Green y uno despeja con respecto a una corriente J? Sí, es lo mismo. Sí, sí, es el cálculo que uno hace. Hay varias formas Ok. de calcular, hay varias formas de calcularlo, de hecho. Sí, esa es una manera. Hay otra que ves que lo haces con un conmutador y usando los campos explícitamente. Pero también se puede calcular así como usted, como mencionó. O sea, hay varias formas de calcular. El caso es que es el propagador libre y en el espacio de los momentos, bueno, yo lo escribo acá en el espacio de los momentos, esta de F, la F de Feynman, ¿no? Para esta teoría escalar simplemente es esto, ¿no? Eh, Pues el cálculo está en el capítulo de Peskin y sí, sí, esa es una manera de calcularlo, pero hay como tres formas distintas de llegar a este resultado. Por ejemplo, otra forma diferente es resolver sí, resolver la ecuación de Klein-Gordon, ¿no? Para la función de Green de dos puntos, la ecuación de Klein-Gordon, resolverla explícitamente, con los métodos analíticos, ¿no? Subiendo los polos, sube un polo, el de la derecha lo manda para arriba, el de la izquierda para abajo, elige el contorno adecuadamente, el típico cálculo del análisis complejo en donde uno, sí, elige bien el contorno y hace el cálculo de la función de Green de dos puntos, ¿sí? Pero esas son funciones de Green libres, ¿no? No son
interactuantes como las que estoy discutiendo acá arriba. O sea, este es el función de Green de 2 puntos libre, o sea, el propagador. Y otra cosa es la función de Green interactuante, que incluiría poner todos estos términos de las exponenciales que están acá, ¿no? ¿Sí? Es la diferencia. De hecho, si ustedes consideran que el acople vale 0, en el límite donde lambda es 0 en estos términos de interacción, mire aquí lambda tendiendo a 0, o cualquier acople de interacción tendiendo a 0, entonces este exponencial se vuelve 1, este se vuelve 1 y ustedes vuelven al caso libre. El caso libre, pues, es el caso sin interacción, o sea, cuando los acoples valen 0. ¿Sí? Pero obviamente los observables se tienen que calcular incluyendo las interacciones. Si ustedes quieren comparar con un experimento, no pueden obviar las interacciones. De hecho, hay que incluir no solo los escalares, sino los fermiones, los bosones Gauge y todos los términos de interacción para hacer un cálculo que se aproxime realmente a lo que aparecen en los experimentos, ¿no? No es suficiente con estas cantidades libres. ¿Listo? Pues bueno, uno considera esta función de 2 puntos, función de correlación de 2 puntos, que bueno, acá les puse el propagador en el espacio de los momentos. Para obtenerlo en el espacio de las coordenadas hacen la transformada de Fourier, ¿no? Y vamos a abrir otra hojita. Y entonces, digamos, es el truquito de este teorema de Wick, que es simplemente escribir estos phis, descomponerlos en 2 partes, ¿no? Entonces, acá, primero, descomponemos estos campos, ¿cierto? Que estoy poniendo acá, que están en el cuadro de interacción, ¿no? En 2 partes, una de frecuencia positiva y una de frecuencia negativa. Pero, digamos, no es nada, no tiene nada raro. Solamente es volver a escribirlo de alguna forma. Entonces, phi de x lo escriben como una parte que tiene frecuencia positiva y otra que tiene frecuencia negativa, ¿sí? Entonces, simplemente ah, es separar los 2 términos que están en la representación del campo, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que phi de x más, pues sería esta integral en d3p. Aquí viene el 2pi a la 3 y bueno, este 1 sobre raíz de 2 veces p. Y entonces vendría AP, este es el de frecuencia positiva, menos i p punto x, ¿no? Recuerden que esto es un producto de 2 cuadrivectores, es un producto minkowskiano, y esto es el término de frecuencia positiva, ¿sí? El otro pues sería, a ver si lo puedo, no lo puedo generalizar tan fácil. Sí, no, quería solo ponerle el menos acá, pero sería con menos, aquí con más, pero tocaría poner el DAG aquí, ¿sí? Entonces, menos integral de 3p, 2pi a la 3, 1 sobre raíz de 2 veces la energía. Entonces acá viene AP DAGA, ¿cierto? Y a la I positivo, ¿no? Más I, P.x. Entonces lo único que hicieron fue separar el campo en 2 contribuciones diferentes, una de frecuencia positiva y otra de frecuencia negativa. Esto, digamos, me permite, bueno, me permite organizar un poquito el cálculo porque es útil por la siguiente razón, ¿no? Es decir, útil por la siguiente razón. Pues obviamente, si ustedes aplican, el campo está sin la recta, si aplican este campo más, ¿sí?, sobre el ket del vacío libre, esto va a valer 0, ¿cierto? Porque lo que están haciendo realmente, recuerden, es aplicar este operador aniquilación. Es decir, esto es lo mismo que decir AP sobre el ket 0 vale 0. Y si aplican la parte de frecuencia negativa, ¿sí?, sobre el BRA, esto también vale 0, ¿no? Esto también vale 0. Y entonces aquí uno pues se da cuenta de varias cosas
importantes y es lo siguiente, ¿no? Hay varios valores esperados de productos de estos campos que van a valer siempre cero. ¿Sí? Esto es como una notica acá. Por ejemplo, si ustedes hacen el valor esperado del producto de dos campos con frecuencia positiva, esto va a valer cero, ¿sí o no? En general de n campos con frecuencia positiva. Si lo hacen con dos de frecuencia negativa, así, esto también va a valer cero, ¿sí o no? Si lo hacen uno positivo, uno negativo acá y uno positivo acá, de acuerdo a las reglitas que estoy escribiendo arriba, esto también vale cero, ¿no? Porque positivo sobre cero, pues da cero y negativo sobre cero a cero. Pero si hacen lo siguiente con el orden invertido, acá más y acá menos, esto en general no es cero, ¿sí o no? Esto es diferente de cero. Porque acá entonces en el phi menos tendrían ese la p daga que aplicado al ket 0 produce un estado de momento lineal p por un factor de normalización, ¿no? Raíz de 2 veces p. ¿Sí? Entonces si aplican el phi menos al ket, eso al ket del vacío no va a cero. Y si aplican el phi más al bra del vacío tampoco va a cero. O sea que este término no es cero. Todos los demás sí. Todos los demás sí. ¿Sí? Y eso es muy útil obviamente para reducir el cálculo. Porque, por ejemplo, ustedes pueden considerar mm, consideran lo siguiente, consideremos uno de los dos casos en este propagador. Por ejemplo, consideremos que tenemos el caso donde pues x0 es mayor que y0. O sea, en este propagador que escribí por acá arriba, bueno, yo esto lo llamé x1, x2, ¿no? Entonces x1, 0 mayor que x2, 0. ¿Sí? Es decir, donde solo sobrevive el primer término, para simplificar, ¿no? Es solamente una simplificación, entonces yo esto lo llamé fue x1 y x2, ¿no? Si considero que x1 es mayor, x1, 0 es mayor que x2, 0, obviamente es, en este ordenamiento temporal del producto de campos, sería phi x1, phi x2, ¿cierto? Solamente pues sobrevive el primero. Si yo tengo para x1, 0 mayor que x2, 0, pues solamente sobrevive el primer término, ¿sí o no? ¿Bien? Porque aquí la función de Heaviside vale 1, mientras que el otro término, la función de Heaviside vale 0. Pero ustedes pueden hacer todos los productos posibles de estos campos de frecuencia positiva y negativa. Y les va a salir, bueno, digamos, escribir todo, pero les va a salir phi más, esto les sale phi más x1, phi más x2, es el primer término que les sale. Más phi más x1, phi menos x2, más phi menos x1, phi más x2, y voy a escribir los cuatro términos ahí, más phi menos x1, phi menos x2, ¿sí o no? Lo único que hice fue pues escribir estas phis en términos de sus dos términos de frecuencia positiva y negativa. Phi más phi menos en x1, phi más phi menos en x2, y multiplicar y obtener todos los posibles términos, que obviamente son todos estos, ¿no? Pero miren que, a ver, evidentemente por las cosas que yo les he estado diciendo antes, de todos estos términos, si ustedes toman el valor esperado en el vacío, solo sobrevive el que viene con phi más y phi menos, ¿no? Eso lo tienen que tener en cuenta. Y entonces solo sobrevive realmente el segundo término, este que está acá. Solo sobrevive ese, cuando uno hace el valor esperado en el vacío. Por lo que este término se suele escribir en términos de un conmutador, para obtener digamos, el teorema de Wick. Uno suele escribir esto de la siguiente forma. Reemplaza ese término por lo siguiente. Ahora escriben acá phi más x1,
phi más x2, y este término lo van a escribir en términos de un conmutador. Es decir, van a cambiar el orden, van a escribirlo como phi menos x2 por phi más x1. ¿Sí? Y por acá escribo aparte el conmutador para que quede claro, de este término. Más el conmutador de phi más x1 por phi menos x2. ¿Sí? Y eso no tiene nada raro, ¿no? Evidentemente, phi menos x2 por phi más x1 por el conmutador de phi más x1 con phi menos x2, pues da este término arriba. Phi más x1 por phi menos x2, ¿sí o no? No tiene nada raro, sí. Porque estos son campos escalares, ¿no? Campos escalares. Y los otros términos pues sí quedan iguales, ¿no? No los toco. Phi menos x1 y phi más x2. ¿Sí? Y acá más phi, phi, uy, no quiero quedar en la mitad. Phi menos x1, phi menos x2. ¿No? ¿Sí? Entonces, si ustedes ahora miran esta forma de escribir este producto de campos, los cuatro campos que están arriba, si ustedes le hacen el valor esperado en el vacío, todos valen cero, ¿sí o no? Todos valen cero. O sea que el único término que va a contribuir realmente es este conmutador que está aquí, ¿no? Y entonces, digamos, a esto se le suele asociar algo que se le llama el ordenamiento normal del producto de los operadores. Si ustedes se ponen a mirar, todos estos productos que están acá, estos cuatro primeros productos, tienen algo en particular, y es que al revisarlo, todos los operadores, en este caso, en cualquiera de estos casos, ¿no? Los operadores creación siempre están a la izquierda de los operadores aniquilación, para cualquiera de estos términos que estén aquí. Es decir, si ustedes ponen a mirar cualquiera de estos términos, el que sea, acá siempre va a salir, digamos que un AP daga y una con otro momento, por ejemplo, Q, solo, ¿cierto? Porque este viene con el daga y este viene sin el daga, ¿no? Acá en cambio viene pues AP daga, AQ daga, pero la cosa es que todos los que tienen el operador creación están siempre a la izquierda. Aquí lo mismo, aquí sería AQ daga AP y aquí pues solamente AP AQ. Lo importante de ver es que los operadores creación siempre están a la izquierda y los operadores aniquilación a la derecha. Y a eso se le llama orden normal, ¿no? Vamos, una notica 2, el orden normal del producto de n operadores creación y aniquilación son tales que siempre yo tengo los operadores mm, creación a la izquierda, ¿sí? Etcétera. Y los operadores, bueno, voy a poner con otra letra, aniquilación a la derecha. ¿Cómo estén ordenados estos productos de operadores aniquilación o estos productos de operadores creación? No importan en realidad porque conmutan entre ellos, ¿no? Es decir, aquí no importa en qué orden estén puestos los operadores aniquilación. Puedo poner AQ3 por AQ2 en vez de AQ2 por AQ3. Eso no importa porque esto conmuta. Esto también tiene un álgebra y estos operadores conmutan. Y lo mismo aquí, ¿no? No importa si pongo AP1 por AP2 o AP2 por AP1 porque esto conmuta, entonces el orden no importa acá. Lo importante en el orden en realidad es que todos los operadores aniquilación están a la derecha, ¿no? Y todos los operadores creación están a la izquierda, ¿sí? Y entonces cuando ustedes hagan un valor esperado en el vacío de este tipo de productos de operadores, eso siempre va a valer cero. Por eso todos estos términos, cuando hacen el valor esperado en el vacío, vale cero, vale cero. De hecho, uno puede definir algo que se llama el operador ordenamiento temporal, ¿no? ¿Sí? Eh, que bueno, no lo defino yo realmente, está definido en la literatura, ¿no? Definamos el operador ordenamiento normal, ¿no? Operador ordenamiento temporal. ¿Ok?
¿sí? O símbolo, ordenamiento temporal. De tal forma que, por ejemplo, bueno, en Peskin se usa la letra N, pero hay otros libros que usan estos punticos. Si usted tiene este tipo de producto, ¿sí? Entonces el operador de ordenamiento temporal, cuando se lo aplican a este producto, lo que hace es mover los operadores creación siempre a la izquierda, siempre, de los operadores aniquilación. Así, siempre. ¿Sí? Hay otra notación, en vez de esta de N, en vez de usar N, hay otra notación equivalente que es usar, encerrar entre estos dos puntos, así, lo que sea que pongan acá, ¿no? Y es simplemente otra notación para el ordenamiento normal, sí, para el ordenamiento normal. Entonces, ustedes se dan cuenta, um, pueden hacer esto, exactamente esto mismo, lo pueden hacer para x2 mayor que x1. Y lo único que cambiaría es, lo único que tienen que hacer es permutar el índice 1 con 2. Y obtienen el mismo resultado, pero con el índice 1 permutado con el índice 2, ¿no? Todo esto que está aquí, lo pueden escribir simplemente como el producto phi x1 por phi x2, todos estos productos que están acá. Y entonces, aunque bueno, no estoy seguro de si realmente me están siguiendo, si uno suma todas las contribuciones, ¿qué obtendría? Es decir, supongan que ahora también considero el caso de x2, 0 mayor que x1, 0. Voy a obtener los mismos cuatro términos, pero con los índices cambiados. ¿Sí lo ven? Son exactamente los mismos cuatro términos con los índices cambiados. Lo importante de ver es que el conmutador cambia. El conmutador cambia. ¿Sí? Y entonces, bueno, lo escribo. Trato de no afanarme. Para x2, 0, sí. Mayor que x1, 0, ¿sí, no? Entonces, el resultado de nuevo de este ordenamiento temporal del producto de los dos campos, en ese caso particular, serían los mismos cuatro términos, pero cambiando el índice 1 por el índice 2, ¿sí o no? Y lo único que voy a escribir explícitamente de nuevo es el conmutador, porque ahora el conmutador quedaría, ¿cómo quedaría? Phi más x2, coma, phi menos x1. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces, ¿sí o no? Sí, sí, phi más x2 con phi menos x1. Y entonces, si uno no toma ningún tiempo, ningún orden temporal específico, sino que simplemente mira em, el, el ordenamiento, sí, el ordenamiento temporal sin tomar ningún valor específico, ¿cierto? Del orden del tiempo, ¿sí? Pues sería en general. ¿Qué tendríamos realmente? Pues todos los posibles, los 8 términos que vienen, o 4 más 4 términos que están aquí, que realmente terminarían simplemente obteniendo el ordenamiento temporal de phi de x1 por phi de x2. ¿Sí? Eso sería lo primero que sale. Y lo segundo que sale es estos propagadores. Perdón, estos conmutadores. Phi más, sí, phi más x1 con phi menos x2 multiplicado por la función de Heaviside x1 menos x2, ¿sí? Más phi más x2 por phi menos x1 multiplicado por la función de Heaviside, ¿cierto? X2 menos x1. ¿Sí? Y entonces sí, digamos, no sé si lo están entendiendo realmente. Porque esto simplemente estos cuatro términos son simplemente phi x1 por phi x2, pero Profe, ordenados normalmente, ¿sí? Sí, sí. aquí en el comentario de ordenar normalmente, el primer término
no posee los operadores de creación. Entonces, ¿se lo puede ordenar normalmente o ya se lo asume porque no existe En el el operador primer de aniquilar? término, no, o sea, sí están ordenados, solo que pues, no tiene operadores creación, ¿no? En este primer término, solo aniquilación. Ujú. Pero digamos, la regla es que si hay operadores creación, todos tienen que estar a la izquierda, ¿no? O sea, que se estaría ya Sí, normalmente. ya estaría ordenado normalmente. El único que realmente ordenamos fue el segundo, ¿no? Al hacer el cambio, ¿sí? Y Al con el cambiar, permutador. sí, sí, eso, al cambiar el Conmutador. orden con el conmutador, sí. Los otros, en cambio, ya estaban ordenados. Sí, porque la reglita es, si hay operadores creación, se van para la izquierda, y si hay operadores aniquilación, siempre a la derecha. Entonces, estos ya estaban ordenados realmente. El único que había que ordenar era el de la mitad, que luego lo acomodamos con el conmutador, ¿sí? Entonces, realmente todos estos son, si ustedes multiplican todos estos campos, si suman todo esto, vuelven y construyen simplemente este producto que está acá, ¿no? ¿Sí? Este producto que está aquí. Pero está ordenado normalmente, con el ordenamiento normal. Eso es todo, ¿sí? Entonces sería el ordenamiento normal, que son estos cuatro campos, más el conmutador. ¿Sí lo ven o no? Que inicialmente era de estos que están aquí. Ustedes ordenan normalmente estos cuatro y les dan estos cuatro que están acá. Y luego sale el conmutador. Es decir, es esto mismo más el conmutador. Entonces, por eso yo aquí escribí para el primer término, ¿no? El ordenamiento normal más el conmutador. Y en el segundo caso lo mismo. El ordenamiento normal más el conmutador. Obviamente esto viene multiplicado por la función de Heaviside. En el primer caso, ¿no? Viene multiplicado por la función de Heaviside de x1 menos x2. En el segundo caso viene por la función de Heaviside de x2 menos x1. Y entonces aquí sale realmente un 1, que es de la suma de las dos funciones de Heaviside, que yo no lo puse explícitamente porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero aquí hay un 1 que no mencioné explícitamente, que viene de sumar las dos funciones de Heaviside, ¿sí? Entonces, sí, toca, digamos, que lo revisen un poquito, pero ah, esa es la idea, no es ponerse a sumar todos los términos. Obviamente, mire que si quieren hacer en general este producto de campos ordenados temporalmente, tiene que multiplicar phi x1 por phi x2 por la función de Heaviside de x1 menos x2 más phi x2 por phi x1 de la función de Heaviside de x2 menos x1, y eso les va a dar este resultado que está aquí, ¿sí? Ahora, la suma de estos dos conmutadores es lo que Peskin calcula en el segundo capítulo. De hecho, la función de Green, libre de dos puntos. Entonces, esto termina volviéndose el ordenamiento normal de phi x1 por phi x2. Y los otros dos términos con los conmutadores es el mismo propagador. Es otra manera de calcular el propagador. De hecho, es la manera en la que Peskin calcula el propagador. Estos dos términos dan el mismo propagador. Pero este es un cálculo que no voy a hacer acá, pero está en el capítulo 2, ¿no? Si ustedes hacen este cálculo, y eso se define como el propagador. Y hay otra notación para, digamos, para que no, bueno, es muy útil, no sé, no me gusta a la hora de hacer un artículo porque es un poquito complicado estar poniendo esta anotación, pero hay otra anotación para este resultado. Se suele escribir de esta forma. Se llama contracción, ¿sí? Phi x, phi y lo ponen así, la contracción, ¿sí? Eso es exactamente esos mismos conmutadores que están ahí. Phi más x, phi menos y, para el caso en el que x 0 mayor que y 0. O sea, el primer conmutador que está acá arriba. ¿Sí o no? Aquí no estoy escribiendo explícitamente la función de Heaviside, pero bueno, se entiende que ahí va una función de Heaviside. Y acá sería phi más y, phi menos x, ¿cierto? Este sería para el otro caso, el caso en el que x0 menor que y, ¿sí? O sea, el segundo término. Y estas dos cosas pues son el mismo propagador libre en este caso. ¿Sí? Solo que es otra notación. Y a esto se le conoce como la contracción entre dos campos, ¿no? Se le llama así, una contracción entre dos campos. Entonces, esta suma
de estos dos conmutadores con estas funciones de Heaviside se pueden escribir más bien como esta contracción entre dos campos. Así. Es solo una versión como reducida, una manera reducida de escribirlo, ¿no? Y entonces la pregunta es, bueno, y el teorema de Wick, bueno, no sé si lo alcanzó a generalizar en estos 5 minuticos, pero bueno, por lo tanto, bueno, ustedes pueden escribir este ordenamiento temporal, phi x por phi y, como el ordenamiento normal de phi x por phi y, bueno, que lo había llamado x1 y x2, pero es lo mismo. Y pueden meter ese propagador dentro, porque de nuevo es un sin-number. Cuando ustedes hacen este cálculo, obtienen una expresión que no depende de campos cuánticos, ¿sí? Que no depende de operadores. Ya obtienen es el propagador, ¿no? Que pueden poner dentro del ordenamiento normal porque ya no dependería de operadores, creación y aniquilación. Y entonces acá pueden poner más bien o df, o como lo quieran hacer, ¿no? O esta contracción, así. Es el mismo df. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como el teorema de Wick, solo que esto es para el producto de dos campos, nada más. Miren que yo lo único que hice fue meter este propagador df aquí, dentro del ordenamiento normal, porque este df ya es un sin-number, esto no contiene operadores. De hecho, es este tipo de expresiones o la transformada de Fourier de esta expresión, de este propagador en el espacio y los momentos, y esa expresión no contiene operadores de ningún tipo, no hay operadores lineales ahí, son puras funciones, ¿no? Entonces ustedes pueden incluirlo o sacarlo dentro del operador ordenamiento normal, porque el operador ordenamiento normal no le va a hacer nada. No tiene ningún efecto aplicar el operador ordenamiento normal sobre esta contracción, que es el mismo propagador libre de Feynman, ¿sí? Para el campo escalar, ¿sí? Pues, en general, aunque no lo he probado, voy a ver si la próxima vez que nos vemos lo pruebo. Entonces, en general, para n campos, esto se puede generalizar, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la generalización para un número arbitrario de campos, así, escribirlo así. Sí. Un número arbitrario de campos. ¿Cuál es? Es algo muy sencillo, pero de ver, pero no de probar, ¿no? Este lo que tienen son n campos, phi x1, mm, phi x2, ¿sí? Hasta phi xn. Ah. Entonces, este ordenamiento temporal lo pueden escribir como el ordenamiento normal después del producto de estos campos, phi x1, bueno, hasta phi xn, ¿cierto? Más todas las posibles contracciones de pares de campos, ¿sí? Entonces, más todas las posibles. Ok, yo creo que ya esto lo revisamos en detalle la próxima vez que nos veamos, porque ya para el tiempo, ¿no? ¿Sí? Todas las posibles contracciones. Entonces, sí, la próxima vez hacemos un ejemplito de esto y miramos un poquito cómo funciona. Entonces aquí pueden aparecer, por ejemplo, 3 campos o 4 campos, ¿no? 4 campos. Phi1, 3 no porque vale 0 todo, sí, pero 4 campos, phi1, phi2, bueno, phi x1, phi x2, phi x3, phi x4. Y entonces uno empieza a hacer contracciones por pares. Phi x1 con phi x2, phi x1 con phi x3, phi x1 con phi x4, etcétera, ¿sí o no? Phi x1 con phi x2 y phi x3 con phi x4, bla, bla, bla. O sea, todas las posibles contracciones que uno puede hacer eh, entre dos campos, ¿sí? Lo importante ver aquí es que esta es una fórmula que relaciona el ordenamiento temporal con este ordenamiento normal definido aquí arriba, ¿no? Pero uno siempre en las funciones de Green tiene que tomar el valor esperado en el vacío. Y el valor esperado en el vacío del ordenamiento normal de n campos, independiente de cuántos campos haya, siempre va a valer
0, siempre. Porque una vez que ustedes hacen el ordenamiento normal, mandan todos los operadores creación a la izquierda y todos los aniquilación a la derecha, y cuando toman el valor esperado en el vacío de este tipo de productos, eso siempre vale 0, ¿no? Entonces, en la función de green de n puntos, cuando toman el valor esperado en el vacío de este producto de campos ordenados temporalmente, solo va a contribuir la parte donde se hacen contracciones. No todos los términos, hay que ver qué contribuye, pero solo acá. Toda esta parte siempre va a ser 0. Todo esto siempre va a ser 0. Es decir, estas cosas no contribuyen dentro de un valor esperado de un vacío libre, ¿no? Contribuye es la parte de las contracciones. Y entonces la parte de las contracciones siempre va a quedar escrito en términos de propagadores de Feynman, ¿sí? Que son objetos que conocemos. Que son objetos que conocemos. Pero la próxima vez hacemos un ejemplito con cuatro campos y miramos qué cosas salen, ¿no? Aquí únicamente lo que hice fue enunciar el teorema de Wick. Este es el teorema de Wick. Así como está escrito, una relación entre ordenamiento temporal y ordenamiento normal del producto de n campos. Ese es el teorema de Wick, pero es muy útil a la hora de hacer cálculos de funciones de Green. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hoy aquí. Voy a pausar el videito para que no quede muy pesado.